Hola chicos, no os vais a creer dónde estoy hoy. Me he venido hasta este pequeño pueblo de Italia para enseñaros una fiesta muy diferente. Si os gustaban las peleas de comida de pequeños, quedaros porque esta os va a encantar. Estamos en Ivrea. Es un pueblito de Italia que hace frontera con los Alpes suizos. Para llegar aquí tienes que ir al aeropuerto de Torino y desde ahí con un autobús hay más o menos 1 hora y poco de trayecto. Tened en cuenta si venís durante las fechas de la batalla que es muy difícil encontrar alojamiento si no lo hacéis con mucha antelación. Y no hay transporte público durante los días de batallas ya que se cierran las calles. No solo por ser festivo, sino porque todo el mundo quiere participar. De hecho, el taxista que me estaba llevando a mí me contó que iba a estar en uno de los carros lanzando. Todo se remonta a la Edad Media, exactamente en el año 1858, cuando reinaba el Marqués de Monferrato. El Marqués de Monferrato implantó unas leyes que no fueron bienvenidas en el pueblo. Aparte de subir los impuestos tanto que los estaba matando de hambre porque no podían pagarlos, implantó la ley de ius primae noctis, que significa derecho a pernada. ¿En qué consiste el derecho a pernada? Eso significa que el marqués se podía acostar con cualquier novia que se acabara de casar en la noche de bodas. Se podía acostar con cualquiera. Y aquí es donde entra la heroína de esta historia, la salvadora de estas tierras. Cuenta la leyenda que Bezzosa Muñaya, más conocida como Violeta, era la hija de un molinero. Violeta sedujo al marqués y consiguió que se casara con ella. Y cansada de todo el mal que este hombre estaba causando a su pueblo, cogió la espada del marqués de Monferrato cuando estaba durmiendo y le cortó la cabeza. Este acto tan valiente y decisivo desencadenó una revuelta popular contra el tirano, marcando un momento crucial en la lucha por la libertad del pueblo. La chica se convirtió en un símbolo de resistencia y hoy se le recuerda y honra durante el Carnaval de Ivrea, donde la historia se representa a través de desfiles, eventos y en particular la Batalla de las Naranjas, ya que aquí la gente se lanza las naranjas en conmemoración de la valentía y la rebelión que hubo contra los generales del feudal. Esta batalla es una representación de la revuelta popular que hubo contra los ejércitos del tirano. Mirad cómo tienen decorada la ciudad. Como podéis ver, cada barrio está decorado con sus colores, algunos hasta tienen decoración nocturna para su barrio. La batalla dura 3 tardes y se divide en zonas de la ciudad. Tiene más de 50 carros compitiendo y 9 equipos que son los 9 barrios de Ivrea. Son cientos de personas en cada equipo. La Batalla de las Naranjas se celebra 3 días seguidos, desde el domingo hasta el martes graso, y se cierra con una ceremonia de premios que es otorgada por un comité festivo que valoran la lealtad, quién ha tirado con más fuerza, quién ha roto las reglas y esas cosas. Aunque en realidad al final de la batalla a nadie le importan los premios, lo importante es participar. En esta fiesta sí. Y para participar te tienes que apuntar unos meses antes en un formulario. Aunque siempre puedes estar en la plaza tirando naranjas, pero para ser de un equipo te tienes que apuntar en ese formulario. Este año 2024 se van a utilizar para la Batalla de las Naranjas 700.000 kilos de naranjas. Y no son un desperdicio, son proporcionadas por empresas de Calabria o Sicilia y son naranjas que no se podrían comer, ya sea por estética, porque si están así de feas la gente no las compra, o por su madurez. Si son muy ácidas tampoco las pueden vender. Hay tiendas locales que también regalan, no solo vienen de fuera, sino que las fruterías de aquí, las que no se pueden vender, también las regalan. Y podemos ver
justo aquí, que hay una con Mo, pero eso en realidad en la batalla no les importa. Las tiendas locales muestran su apoyo decorando los escaparates con los colores representativos de cada equipo. Durante el resto del vídeo vais a poder ver cómo la gente de este pueblo lleva la barretina para todo, ya sea para ir a comprar, para ir a llevar a su hijo al cole o durante la batalla de las naranjas. Y ya sabéis el dicho, si estás en Roma, haz como los romanos. Yo me he comprado mi barretina y nos la vamos a poner para el resto del vídeo. Me han explicado que la tienes que dejar caer para atrás y luego la doblas y se engancha aquí con este pin que me he comprado también. Mirad qué bonito. A ver, vamos a ponérnosla con el fondo de Ivrea. Y aquí la tenemos. No queda tan mal, ¿verdad? Y me he comprado estos pendientes especiales para la ocasión. ¿Qué os parecen? Son naranjas, una pelada y una sin pelar. Así que ya estoy lista para la batalla de las naranjas. ¡Vamos! Tienen un periódico solo con las noticias de las naranjas, de la batalla de las naranjas. Aquí explican pues el día de la batalla, aquí explican la ruta por dónde van a pasar y dónde estarán los grupos. Aquí explican el horario. Luego tienes anuncios también que ponen el grupo más fuerte y es de un coche, me parece, no lo sé la verdad. Aquí la batalla que empezó, cuando empezó. Bueno, aquí varias gente que pertenece a los grupos pues explicándolo. Aquí el berretto frigio, símbolo de la libertad, lo pone aquí con las instrucciones. Y bueno, más noticias sobre la batalla de las naranjas. Bueno chicos, está lloviendo bastante, pero esta es una de las plazas que durante los próximos 3 días va a ser una batalla campal de naranjas. Aquí podemos ver las banderas de los equipos que van a estar en esta plaza, que son este y este verde. Como os he explicado antes, pues cada equipo va a estar en un sitio de la ciudad y no se pueden mover y tienen que esperar a que los carros lleguen a esta zona. Y quería enseñaros el antes y el después para que veáis qué limpito todo. Y bueno, en un momento os enseño el después. Por las mañanas temprano hacen un desfile por la ciudad de flautines y tambores. Lo que estamos viendo es la noche previa al primer día de batallas. Se reúne todo el pueblo y todos los equipos en la plaza del ayuntamiento para dar la bienvenida a Violeta, la fuerza del pueblo, y a celebrar que mañana es la batalla. En breves veremos cómo el alcalde anuncia quién es la molinera de este año. Pero de mientras, dejadme que os explique que esta fiesta se celebra en febrero, durante los días de carnaval, y tenéis que saber que es el carnaval más antiguo de Italia. Se celebran unas ceremonias y rituales que se inspiran en diversas épocas históricas. Desde enero ya están haciendo eventos que conmemoran y que abren paso al carnaval histórico de Ivrea. Lamentablemente no puedo estar 2 meses fuera para enseñaros lo que pasa cada fin de semana, pero para que os hagáis una idea dejádmelo decir un poco resumido, ya que es muy importante para ellos y no me gustaría dejarlo fuera. Comienzan el 6 de enero y los eventos van desde la investidura del general, pasando por varias favadas populares, desfiles de flautas y tambores, la presentación de los equipos de los carros y los equipos de a pie, la entrega del libro protocolario al nuevo general, la entrega de la bandera al abanderado del Estado Mayor, diferentes visitas del general y la molinera a sitios como residencias, colegios y ayuntamiento, terminando con el alcalde transfiriendo el poder de la ciudad al general por el periodo que duren las fiestas. Y a partir de aquí ya estaba yo en Ivrea, así que vamos a verlo. Celebrandone la forza e il valore. Violetta è tutto questo. È la conquista del giusto, è la determinazione al cambiamento, è il boato della lotta per la libertà. Nella speranza che ci siano sempre più uomini e donne che camminando fianco a fianco, mano nella mano, possano fare la differenza
rendendo luminosa la favola della nostra esistenza. Con un filo di follia, in un sogno delicato, è giunto il tempo di presentarci all'eroina dello storico Carnevale di Ivrea, la gentil signora Martina Arnoletti Ciampi. No os podéis imaginar la devoción que se siente cuando estás ahí. Tengo que decirlo porque es que hasta me contagiaron de la emoción de ver a la molinera, y eso que era mi primera vez estando en este pueblo. Cada vez que pasa por algún sitio esta chica, la gente le grita ¡Viva la muñalla! Y al general lo mismo. Parecía como si esta chica de verdad es la verdadera molinera. ¡Evviva la muñalla! ¡Evviva el generale! Es muy fuerte el sentimiento de la gente de Ivrea hacia estos personajes que simbolizan los reales, y se me ponían los pelos de punta de ver cómo lo sienten, cómo celebran su libertad. De verdad que es contagioso estar ahí, y ya sabéis cómo soy yo con estas cosas. Yo parecía que también era de Ivrea, porque la emoción que sentí al verla y poder celebrar con ellos es inimaginable. Y después de 2 horas celebrando en la plaza, es hora de celebrar y motivar al equipo por las calles, así que a la medianoche hay fiesta por todos los barrios. Bueno, después de que ayer la fiesta durara hasta las 3 de la mañana, hoy a las 9 de la mañana tienen la fallolata. Sí, fallolata, no lo he dicho mal. Y es una quedada común para comer fabada a las 9 de la mañana. Bueno, ya podéis ver mi cara, no he descansado mucho, pero vamos a comer fabada para desayunar. La fabada turinense es una comida que se servía a los pobres en Ivrea durante la época del reinado del Marqués de Monferrato. Como he mencionado antes, subió tanto las tasas que la gente no tenía para comer, así que una vez al año los más ricos del pueblo solían distribuir a las familias más pobres legumbres y frijoles secos, permitiendo el uso gratuito de los hornos para la cocción. Sin embargo, los hambrientos pero orgullosos habitantes de Ivrea, prefiriendo el ayuno a aceptar esta limosna, arrojaban los frijoles en las calles de la ciudad en protesta contra la caridad. Así es como los frijoles, en recuerdo del antiguo tirano, se convirtieron en parte de las tradiciones del histórico carnaval de Ivrea. Este día, para entrar en el centro, tienes que pagar 15 euros y te dan un billete para que te den comida. Si no me equivoco, es solo para la fabada popular, porque la tarde ya creo que puedes entrar gratuitamente. También te daban vino caliente especiado, un desayuno potente para que ese día tengas energía ya desde la mañana. Bueno, vamos a hacer la cola. La gente se trae bolsas con sus ollas para rellenarlas. Bueno, ya estamos en la cola. A ver cuánto tardamos. Bueno, resulta que toda esta cola es para la gente que se trae ollas de casa y quiere llevárselo. Como veis, es bastante larga, pero la cola para una persona... Mira qué ollita se trae esta persona. La cola solo para un plato, creo que es allí. Así que vamos. Creo que hay que enseñar esto. Gracias. A ver, mira qué rico.
¿Dónde nos podemos poner a comer? Bueno, un poco más separados porque me da un poco de vergüenza. Es que al ser casera no puede estar mala. Está buenísima. Parece que está hecha por mi propia abuela, o sea, es que la fabada española y la italiana he podido comprobar que son muy parecidas y está buenísima. La gente aquí entrega su olla y se le llena. Después de una hora viene la muñalla, con la banda y el general, y hay uno de los momentos más importantes de esta celebración, ya que es la firma del libro de los estatutos. Este momento representa que el podestá, que es la persona que simboliza al gobierno medieval, aprueba que el poder lo tenga el nuevo gobierno y da permiso para que se hagan las fiestas. Luego hacen una ruta hasta el puente, ya que hay otro de estos actos simbólicos donde el mismo podestá lanza una piedra al río en una ceremonia que vincula la celebración del carnaval con la historia y las antiguas tradiciones de la ciudad. Porque por si no lo sabíais, tirar una piedra al río en muchas culturas representa el control sobre la naturaleza. Y como antiguamente habían tenido problemas con el desborde del río, de esta manera se controlaría para que no pase más. Y aparte, este acto sirve como el permiso oficial del antiguo gobierno para que se hagan las fiestas sin ningún problema. Este último trozo he tenido que grabarlo de un vídeo, ya que solo la gente con dron tiene esta perspectiva. Y después, todo el mundo se dirige a sus puestos para prepararse para la batalla. Ya están en la plaza todas las naranjas. Bueno, todas no, porque las naranjas que se tiran el día 2 no son las obras del día 1 ni mucho menos. Cada día tienen las plazas llenas de cajas rebosando de naranjas. Bueno, queda una hora para la batalla y ya veo a la gente cogiendo naranjas de las cajas y guardándoselas en los bolsillos, en el bolso, dentro de la chaqueta. Ya se está preparando todos los equipos. Para hacer tiempo, hasta que todos los equipos estén en la plaza, hacen una demostración de tiro y desfiles de los guardias de aquella época hasta los de ahora. Y de repente, las plazas están llenas.
Mirad los equipos bajando las cajas para poder alcanzarlas más rápidamente y preparando todo para cuando empiecen a llegar los carros. Tienen estos puestitos habilitados para todos los equipos. Es donde pueden ir a beber agua y recargar energías sin estar en peligro. También hacen turnos para dar agua a sus compañeros desde ahí detrás y que no tengan que dar toda la vuelta. Y entonces la muñalla se prepara. Ella va a ir paseándose por todo el pueblo, incluida la zona de las batallas, para dar energía a su pueblo. Y va a ir tirando mimosas que simbolizan la llegada de la primavera porque florecen a finales de invierno y caramelos porque es carnaval. Y en cuanto comienza a rodar su carro para empezar a dar vueltas, empieza la batalla. Bueno chicos, estoy en un ascensor del ayuntamiento que me va a llevar a ver todo desde arriba en el balcón. Vamos a verlo. Cuando pude subir ya habían empezado hacía un ratito. Desde aquí os puedo explicar bien mientras vemos todo. Como podéis ver, la plaza está dividida en dos, cada equipo a un lado. El carro que llega por la calle de la derecha tiene que dar la vuelta entera para darle la oportunidad a los dos equipos de lanzar. Se tiene que ir después a la siguiente plaza. Como veis, ya dejan un hueco para que gire el carro sin ningún peligro. Es que es una locura, es brutal como tiran. Supongo que estaréis igual de impresionados que yo cuando vi esto por primera vez. Literalmente me deja sin palabras. Es una de esas cosas que si te lo cuentan no te imaginas que es así. Si no lo ves, no lo crees. Hay varios equipos listos para luchar en el Carnaval de Ivrea y los primeros fueron formados oficialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Cada equipo a pie está compuesto por cientos de hombres y mujeres listos para atacar a los oponentes que pasan en el carro con naranja. Estos equipos están creados desde hace muchos años. El más antiguo es el de Gli Angeli del Asso di Pique y fue creado en el año 1947. Es el de rojo y azul. Cada equipo tiene su lugar para tirar naranjas y este lugar se mantiene a lo largo de los años. No se puede tirar naranjas en cualquier lado. Los carros son sancionados y pueden no ganar el premio al mejor equipo si tiran naranjas fuera de los límites. Ellos tienen que llegar al sitio indicado, que pueden ser plazas, el puente y la rotonda con la pantera. Solo pueden lanzar cuando están casi entrando a uno de estos recintos y dan una vuelta y se tienen que ir para que no se junten todos los carros. Entonces van rodando por la ciudad, haciendo una ruta y peleándose con todos los equipos. Y la verdad que lo respetan muy bien. Sí que hay veces que hay algunos amigos que si uno está en el carro y otro abajo, se tiran solo entre ellos, aunque sea un poco más lejos de la zona de tirar, pero tienen cuidado de que solo sea entre ellos, una persona como un juego uno contra uno. Y por supuestísimo, los caballos son intocables. Si os fijáis bien, no le caen naranjas. También está penalizado. Como podéis ver, los edificios están cubiertos con lonas gigantes y también hay redes por las calles para que la gente que no quiera participar pueda cruzar de un lado a otro o simplemente quedarse a mirar.
Y por supuesto para no tener que limpiar todos los edificios cuando acabe el carnaval. Quizás ya habéis visto que hay niños. Me he fijado y algunos de los equipos de carros tiran más flojito al llegar a una nueva zona para que los niños puedan participar. Obviamente, aunque sea más flojo, igualmente son naranjas y duele si te da. Pero si desde pequeño ya estás jugando así, supongo que de mayor ya estás más que acostumbrado a que te den naranjazos. Bye, bye. Ay, qué miedo, qué miedo. Corro, socorro, socorro. Ay, que se me pillan. Ya veis que corro de un lado para otro. Es que sinceramente daba mucho miedo el primer día. Cada vez que veía un carro girar hacia mi dirección o que yo veía que se acercaba bastante rápido, salía corriendo en dirección contraria. Da mucha impresión al principio. Chicos, suscribíos porque mirad dónde me estoy metiendo, ¿eh? Como nos use esto, ya, madre mía. Aquí los carros están esperando hasta que sea su turno para entrar en la plaza. Este evento, por muy divertido que sea, sigue siendo bastante peligroso, también para los adultos. En una de las plazas en las que estuve, un hombre de 55 años se resbaló y se quedó inconsciente en el suelo. Tuvo que venir la ambulancia. Me pareció admirable la manera en la que se pusieron de acuerdo para parar toda la batalla en todo el pueblo, ya que los carros no pueden seguir circulando con un señor en el suelo. Se paró todo por 20-25 minutos hasta que la ambulancia vino. Se llevó al hombre y siguieron después. Pero la manera en la que todo el mundo colaboraba para que hubiera espacio y nadie pisara al señor, sabiendo la cantidad de gente que hay en cada plaza, fue ejemplar. Creo que es fundamental que cuando se hacen estas fiestas de tal envergadura, que el pueblo sea capaz de organizarse así de bien. De hecho, tengo las imágenes de lo que pasó con el hombre, pero me pidieron que no lo pusiera. ¡Hostia, otro carro! En este trocito de vídeo podemos ver cómo respetan los turnos de cada equipo. Se ve perfectamente el cambio de uno a otro. Bueno. Mira el niño, la madre que lo parió. Y este sin taparse ni nada. ¡Qué miedo! Le da las naranjas a su hermano. Dios. Esto es, a ver si te da tiempo a cruzar al puente antes de que venga el siguiente carro, porque si no tienes que correr para atrás y meterte donde puedas. Estoy pasando el puente. Ya vamos con la mitad. La mitad. Ya estoy. Vale, creo que llego. Estoy escondida detrás de un chico. Por si viene un carro. Madre mía, qué locura. ¡Bravo, José!
Sinceramente, el primer día yo estaba que no sabía si podría subir el vídeo o no, porque no me atreví a acercarme mucho. Había tanta gente con heridas de naranjazos que me daba mucha impresión acercarme a los carros, y cuando venían salía corriendo en dirección contraria. Alguien me dijo que me cubriera la cabeza aunque estuviera de espaldas, porque puede ser que un carro entrara por otra calle de frente y que me cayera una naranja de esos o de los del otro lado que tiran para mi dirección. Paura, como dicen aquí, ¡qué paura! Aunque aún así me llevé un naranjazo en la nariz que no tengo grabado, pero sí me saltaron las lágrimas de verdad. ¡Qué dolor! Encima era una naranja muy ácida y estuve un buen rato sin poder abrir el ojo. Este equipo, por ejemplo, se tiene que parar aquí y esperar a que el otro carro se haya ido para poder entrar en la plaza. También hay un descanso de 20-30 minutos, ya que las batallas son de las 2 de la tarde hasta las 5:30 o las 6. Durante todo el día van poniendo este audio en el que avisan qué hacer en caso de emergencia y diciendo algunas reglas básicas para que todo salga bien y que todo el mundo esté a salvo. Alcune informazioni per la vostra sicurezza durante il carnevale. I contenuti saranno forniti dagli steward e dal personale dell'organizzazione. Grazie per l'attenzione e buon carnevale! Y cuando llega la hora, los carros se van para sus garajes en lugar de hacer otra vuelta. Y así concluye el primer día. Y así está la plaza después de la batalla. ¡Hola, hola! ¡Para España! ¡Hola, hola! ¡Para España! Muchas gracias por todo. Chicos de español, lo amo. ¿Tú no lo país? ¿Te lo has tratado bien? Ya. Muy divertido, ¿eh? Bellísimo. Very beautiful. Bye. Cuando acaba, la gente no se va a casa, se ducha y descansa. Hay carpas con música y comida y todos se van a pasarlo bien unas horas antes de irse. Sucios, mojados y hambrientos como vikingos después de la guerra. Hola chicos, es muy pronto por la mañana y estamos aquí en la Plaza del Castillo. Mirad qué vistas. Y bueno, los generales están pasando con una especie de ceremonia. Están pasando por 5 plazas diferentes del barrio y sirven desayuno. He cogido estos dulces italianos para probarlos y la verdad que están muy buenos. Y ahora vamos a la siguiente plaza siguiendo la marcha de los generales. La figura del general es un añadido más moderno que representa la estructura y el orden que permiten que el carnaval se lleve a cabo. Tanto el general como la molinera son elegidos por un comité festivo meses antes de la batalla. Tiene que ser alguien que sea admirado por la comunidad. Estamos en otra de las plazas donde va a pasar la batalla de las naranjas. Hoy es el día 2, por cierto, ya como podéis comprobar está todo limpio después de la batalla de ayer. Y en esta plaza pues estas son las banderas de uno de los equipos que participan aquí. Y aquí tenéis las banderas del otro equipo. Chicos, mirad toda la gente que hay. Y me acabo de apuntar para tirar naranjas aquí. Un concurso de lanzamiento de naranjas. A ver cómo se me da. Antes de la batalla, a las 2:30, por la mañana hay una competición de tiro de naranja. Primero está la clasificación y los que tiren más fuerte pueden participar en el concurso. El que tire más lejos gana. Tienes 2 oportunidades y te puedes inscribir ese mismo día. Cuando estaba ahí, no sabía que te podías inscribir el mismo día, pero este señor, la verdad que muy amable, me dijo que dejara la cámara y que tenía que vivir la experiencia completa. Y me inscribió él. Luego me enteré que la inscripción eran 5 euros y que yo no había pagado. Tampoco participé en la competición de ver quién lanzaba más lejos para ver si podía participar en el concurso.
pero me dijeron que estaban muy contentos de que yo estuviera haciendo un documental, así que me dijo que no importaba. Este bolso rosa que lleva es mío. Decía que tenía que preparar mis brazos para el lanzamiento y que hiciera un poco de estiramientos. Guarda, sono quelli che l'anno scorso Sì? hanno vinto No vinto? il tiro Dove ha vinto il carnevale? cioè hanno vinto il carnevale. Quest'anno vorrebbero anche vincerlo perché è l'anno del Non è loro vietato carnevale. Che cazzo. Venga, Martina. Puoi fare meglio. No, Puoi fare meglio. esta gente vive tirando Puoi fare meglio. Ok, sì. È meglio. Indietro! Carica! Le di a la bandera que estaba colgada en mitad de la plaza las 2 veces. Vamos a ser realistas, era casi imposible ganar contra la gente de este pueblo que son tiradores profesionales desde niños. Desde niños están jugando a esto, así que difícilmente podía ganar yo. Pero súper agradecida por esta experiencia, la verdad. Y hoy, en lugar de muestra de tiros, hay muestra de bailes populares. Qué guapo, ¿verdad? Sí. Yo lo siento como honor. ¿Qué le digo? ¡Viva! Bueno, no me preguntéis cómo, pero conseguí que me dejaran conocer a la molinera en persona. Yo siempre digo que el no ya lo tienes y que preguntando se llega a cualquier sitio. Así que aquí me tenéis posando con la molinera. Voy a poner esto aquí un momento, ¿sí? Sì. Así. Qué bien. No, solo foto. Cheese. Cheese. Uf. ¡Viva! Es que la acabo de conocer y estoy muy contenta porque es un honor. Mirad, aquí solo puede venir los familiares y amigos y bueno, he conocido a un hombre que me ha dejado pedir una foto y ha sido súper honor. Luego, pues claro, estaba yo sola y no me pude resistir. Aquí pensaba que me iban a regañar y ya me iba a pedir perdón, pero en realidad no pasaba nada. Vamos. Pero bueno, como decimos en Cataluña, quien no arrisca no pisca, que significa quien no se arriesga no gana. ¡Viva! ¡Qué bonito! Gracias.
Y comienza la segunda batalla. Entiendo que algunos pensaréis cómo es que me pongo tan feliz, pero es que no lo puedo explicar. Simplemente me apasiona la historia de los pueblos y aunque esta persona no sea nadie importante en realidad, me sentí como si acabara de conocer a la Salvadora Real. Por favor, fijaos en los outfits porque son espectaculares. Además de tener cada equipo varios uniformes, también me parece súper divertido que cada barrio tiene su propio himno. Bueno, hemos salido de la zona peligrosa y ahora estoy yendo a ver si puedo pillar al otro grupo antes de que se acabe. Bueno, queda todavía una hora, así que me da tiempo. Lo que pasa es que el suelo resbala. Ayer se quedó un hombre inconsciente, me parece que ya os lo he enseñado antes, y es porque se resbaló y se hizo sangre en la cabeza por detrás. Y esto resbala más que la plaza de ayer, entonces hay que ir despacito y estoy yendo a donde están las panteras negras a ver cómo tiran ellos, porque así podemos ver un poquito de cada grupo. Mira qué bonitos. Me he quitado el gorro porque hace mucho calor. Tengo que decir que el pueblo a ratos puedes correr por las calles y huele a naranja y otras veces a caca de caballo. Está todo apestando a caca y caballo. He encontrado a las panteras. Aquí están. Bueno, como podéis ver, las panteras están ahí, todavía están saltando. Bueno, acaban de parar, pero llevaban 20 minutos cantando la canción. Y pasamos al otro lado de las cajas y tenemos a los diablos. Otro herido más. Madre mía, yo lo he visto. Bueno, yo también tiro, ¿no? Fatiga, ¿cómo se dice en italiano? Fatica tantissima. Fuerza, fuerza. Por el otro lado de la ciudad puedes ir de un sitio a otro, dando más vuelta pero sin el peligro de que te den y con menos probabilidad de resbalarte en el suelo. Tío, qué fuerte, coño. Uf. Aquí en mitad de la batalla cogiendo fuerzas. Total. Estoy sustísima ya. Risponda. Cecchetto.
No, però io te lo dico, è pericoloso. ¿Sí? Perché non guardo che c'è il telefono. ¿Cómo me meto aquí? Socorro. Ok, aquí. Dios mío. Todo el mundo se quiere esconder detrás de las naranjas porque viene el carro y da mucho miedo. Por favor. Yo me meto aquí, no molesto. Todo el mundo aquí. Es que viene el carro y está la calle muy pequeña. El pelo lo tengo, pero nadie lo lleva. Yo pienso el truco, ahora. Bueno, después de haber recibido un montón de naranjazos, resulta que la gente me ha dicho que si me quito esto, me tiran naranjas. Si te lo dejas puesto, intenta evitarte, ¿sabes? Te van a dar igual. Pero bueno, intentan no dar porque es como que no quieren participar en la batalla los que llevan esto, ¿sabes? ¡Que vienen! Dios, que yo no sé cómo no estoy muerta ya con los naranjazos que me han dado. Claro, pensad que no solo te pueden caer las de los tiradores de los carros. En el otro lado del carro hay gente tirando con mucha fuerza en esta dirección. Te puede venir de cualquier lado. ¡Madre mía! Ok, dale. Bueno. Pero no se puede coger. ¡Hostia! Vabbè, facciamo. Aspetta, che mi pongo delante, no? Bueno, así no se... Dai, vieni! Tira! Tirava solo a lei secondo di caschetto, però ti facevo di più! No! Te cojo aquí. Madre mía. Che mi pongo atrás. Yo tengo, espera. ¿Me deja? Vai! Gracias. Te doy, ¿eh? Ce l'hai il pass per il fotografo? Gracias. Son más divertidos. Ora, cuidado! Bravi! ¡Buah, qué guay! Yo me amo. Sí, no, bueno, espera. ¡Ay, quédate ahí! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡La guerra! ¡Hostia! ¡Da un miedo! ¡Es que tira muy fuerte! C'è anche la televisione! Vai, dai ragazzi, forza! Dai, non mollate! Conocí a varias personas que me ayudaron a poder acercarme más a los carros para tirar sin que me dieran tanto. En realidad, si no tienes ropa de equipo, no deberías tirar, ya que nadie se hace responsable de lo que te pase. Pero hay tantísima gente para inscribirse que mucha gente se queda fuera, pero participan igual.
está. Me van a proteger, nos vamos a meter debajo del carro. Mentira. Protégete, por favor. Vámonos. Ponte, nos metemos y ci mettiamo vicino al portiere, porque Cortés es un bastardo. Nos ponemos al lado del jefe que va a conducir. ¡Qué miedo! Vamos debajo del carro, que en la cabeza. ¡Hostia puta! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Shit! Ah, se va. Ahora. ¡Dios mío, Dios mío! Dai! ¡Va a dar el culo! ¡Chula el corvo, chula el corvo, ¡Chula el corvo, chula el corvo, ¡Chula el corvo, chula el corvo, ¡Chula el corvo! Yo quiero un corbolero, vieni deciso, e correre al fronte, lo siamo dentro, lo tranquilli del ponte, e tira la nostra festa, e sarà la battaglia. Como se supone que son los tiranos del Marqués, los equipos de a pie siempre gritan insultos y ofensas a los de los carros para que tiren con más fuerza. Quizás les están diciendo barbaridades al camarero del bar de la esquina de su casa, pero todos saben que es un juego, nadie se pelea. No vi ninguna pelea en ninguna de las plazas. Después de pasearme por todas las plazas y quedarme un rato con cada equipo, tengo que decir que el que me pareció que más cooperaba con los compañeros, que estaban más bien organizados y los más amables, bueno, y donde mejor me lo pasé, fueron los Zucchini del Borghetto. Son estos que vemos en pantalla ahora, los del Cuervo Negro. El año que viene pienso volver y me quedaré solo con este equipo. No sé si os habéis fijado, pero el segundo día estoy más cerca, ¿eh? En este punto ya me había llevado unos cuantos naranjazos y aunque duele, me podían las ganas de participar. Como os he dicho antes, la euforia es contagiosa. ¿Qué es eso? Il secchio lo viene. Sì, ma che è? ¿Se comen? Pedasco. No, ¿qué es? Licor. A ver, ¿qué es? Es un típico dulce. ¡Oh! Ok. ¡Ah! ¡Tanto alcohol! No se tira nada. ¡Solo alcohol! ¡Puro alcohol! ¡Buah! Está todo mojado en alcohol. ¡Increíble! ¡Oh! Madre mía. Quello di ieri era più forte. Ma anche lo de ayer era más fuerte. Madre mía, pero más fuerte si está flotando en alcohol. ¿Te encuentras bien? Y ayer había gente. Bueno, chicos, el segundo día está a punto de acabar. Me parece que ese carro que está ahí es el último. Está todo el mundo reventado y nunca mejor dicho, porque es que hasta los ojos, las narices, o sea, una locura. A mí me han dado varias veces, pero bueno, espero que os esté gustando. Suscribíos porque casi muero. Y así acaba la segunda batalla. Ahora todo el mundo a comer a sus respectivas carpas y a pasarlo bien de fiesta. Estamos en el día 3 y menuda manera de comenzarlo. ¿Os acordáis que os dije que el taxista que me llevó el primer día iba a ser tirador de uno de los carros? Pues nos invitó a mí y a mi amiga a pasarnos por el taller donde se preparan antes de la batalla para que pudiera grabar. Así que aquí estamos, viendo cómo preparan a los caballos, nos explican lo bien cuidados que están y los ponen bien guapos. ¡Mirad qué pelaje! Aquí tenemos uno de los cascos con el símbolo que os enseñé, el que se pone también en el gorro. Estoy tan emocionada porque os puedo enseñar completamente todo de lo que conlleva esta fiesta. Mirad qué bien protegidos van. No esperaba menos, la verdad, porque con la fuerza que tiran... Aquí podemos ver el carro desde arriba y ver cómo se organizan las naranjas para tirarlas. Questa canzone qua è un po' Estoy spagnolo. fuerte. Dice sei innamorato, non è spagnolo. ¿Sí? ¿De cuál? Questa canzone. Bravo. Tira. Tiro una. Tira una. ¿Ok?
carro con este grupo y bueno, estamos aquí llenando todo de naranjas y ayudándoles un poquito. Tirar para que sí. Aquí están preparando el famoso vin brûlé, que es lo que se toma durante este carnaval. Están con las especias, tiene que hervir bastante rato. La messa qui dove Cannelloni. es crespella, Crispella, ok. besciamella, crepe, jambon, Jamón, e queso, formaggio. queso, fontina. Bueno chicos, nos han invitado a comer los que están preparando el carro que os acabo de enseñar. Estamos aquí todos juntos, la verdad que es un honor y están preparando el vin brûlé, que es este vino caliente y la verdad que se parece mucho a los vinos que hay en los mercados de Navidad en Alemania y en Holanda. Es un vino con especias y flambeado y la verdad que está bastante bueno, está muy fuerte pero dulce. Está bien, para calentarse y para coger energía está muy bien. Qualcuno lo vuole accompagnare sotto il carro? ¿No vas tú? Tú no vas. Lo acompaña. Ya, cuando está lista, ya tenés que hacer 3 o 4 a la mano y vas tirándolo si lo juegas en la mano o en la máscara. En la mano, ok. Tengo puntería buena, Tengo puntería buena. Ayer le di a la testa a uno, De lo nuestro. ¿Sí? Ah, no, del carro. No, del carro. Tú me estabas grabando y le di a la testa. Hoy somos los zucchini de Borghetto. Vamos. Me encanta. Hoy vengo dispuesta a morir. ¿Qué dices? Y la otra plaza son más. No, He algunos visto, son mira, más caña. los diablos, bien. El azul, no me acuerdo del nombre, pero poca gente, no muy fuerte. El tercer día ya me fui directamente al mismo barrio en el que terminé el día anterior y me dejaron la ropa del equipo para que pudiera participar sin problemas. Me dieron unas breves explicaciones de dónde tirar y me dijeron que lo mejor era en la mano o en la máscara. Y ya está. Tienes miedo que ya te diga, pégate al carro. Porque no tira ahí. No tira una barra. No tira un poco. Oh, qué emoción, qué emoción. No, manos davanti, no? No, manos davanti no, proibito. No. ¿Qué? Él dice, manos delante no. ¿Por qué no? No son de guerreros. No, porque Mira la mi cara, limpia. Ah, por la mano. Porque hasta ayer, vamos. Y yo me pongo atrás y lo empujo. Y vamos, Ya vamos. Luego, si quieres también. Todo quiero, todo. Empezar a tirar bien, hay que preguntar a los dos más profesionales que te dicen hay que coger el tiempo de lo que te... Sí, luego vamos. No, esto es profesional. Carro. No, vabbè, però come gli facciamo pagare il 50%? Poi l'anno prossimo è saltato Vamos! e poi col cazzo che Ponte la mano, la mano. questioni di cioè nel senso. Dai, secondo! Cacciavale, secondo!
que no se paró y no saben por qué, así que les abuchearon y llamaron cobardes y de todo. ¿Por qué no ha parado? No se ha parado. ¿Qué te estás pasando bien? Yo también. Madre mía, a ver. Los poros. ¿Qué diferencia? Yo soy el cobarde. No, cobarde, no. Cogiendo energía. Bueno, chicos, antes me han dejado la camiseta, ¿cómo se llamaba? Zucchini del Borghetto, y bueno, he podido estar en primera fila tirando, aunque no tenga ropa, como ya me conocían todos, me han dejado participar y he estado ahí metida debajo de los carros todo el rato. Por aquí no se puede pasar. Mirad mi pelo, mirad la magia de mi melena, como decía aquel, ¿no? Esto es espectacular. Empezando. Ok, sto registrando, signori. Este día le dejé una de mis cámaras a una de las personas que iba en este carro para que pudiéramos ver cómo se ve la batalla desde arriba. Se pusieron muy contentos porque me dijeron que nunca nadie lo había hecho por miedo a que se rompieran las cámaras. Así que, igual que ellos, tenía muchas ganas de ver cómo quedaría. Aquí os dejo un trocito de cómo se ve desde arriba, precisamente desde el pecho de uno de los tiradores, y obviamente no pueden estar limpiando la cámara y cuidándola y preocupándose de cómo se ve. Así que no se ve del todo bien, pero es un nuevo punto de vista. Espero que lo disfrutéis. Non ci arrivo. È in più diretto? Ma qua comandano loro. Bueno, a partir de aquí supongo que alguna naranja le dio al botón de cambiar cámara y ha grabado solamente el pecho. Así que esto es todo. No termina la batalla y ya están los tractores de camino a las plazas para limpiar. Es impresionante la organización y el trabajo en equipo de estas personas. Como el tercer día es el último, hay la entrega de premios después de las batallas y todos se reúnen en la plaza del ayuntamiento como la primera noche. La tercera batalla ha terminado y con ella el carnaval. Por supuesto, también hay fiesta esta noche y tampoco me preguntéis cómo, pero me he topado con el vicepresidente del equipo de las Panteras Negras y tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas.
La verdad que me pilló un poco desprevenida y no tenía preguntas preparadas, aparte no quería quitarle mucho tiempo, así que solo le pregunté esto. Quiero preguntarle, bueno, estamos el presidente de las Panteras Negras. El vicepresidente. Vicepresidente, igual de importante, no importa. ¿Cuántos lanzadores tiene en su equipo? ¿Cuánti lanciatori hai? 700. 700. ¿Cada año lo mismo? Tutti gli anni la stessa? No, l'anno scorso 500. El año pasado 500. Nel carnevale non c'è una vera rivalità in tutte le squadre perché tutte competiamo per arrivare al primo posto, per arrivare primi. Quindi i nostri rivali sono le altre squadre più forti, i Diavoli, i Duchini. Ok. Invece il gemellaggio per noi è con i Credendari, per dire, una squadra del genere, o con gli Scacchi. Ok. Cuando terminó la entrega de premios fui a buscar mi cámara al taller y nos dijeron que habían quedado primeros. ¡Qué ilusión! Espera. ¡Primer premio! Bueno chicos, y me despido desde el Borghetto, que ha vivido décadas de batallas de naranjas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os lo hayáis pasado igual de bien que yo grabándolo. Y nos vemos en la próxima aventura folclórica.